Hola, bienvenidos al tutorial Ciclos de la Economía, grado 11, asignatura Economía y Política. Iniciamos con la presencia de Dios. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes y sus familias. Iniciamos segundo periodo académico. Iniciamos con el tema Ciclos de la Economía, el cual tiene como propósitos los siguientes. Identificar las distintas fases de los ciclos de la economía. Tenemos la prosperidad o auge, recesión, depresión o crisis y recuperación o expansión. Reconocer los conceptos básicos de los ciclos económicos. Dentro de estos conceptos tenemos la teoría del crecimiento económico, la teoría de la inversión, la teoría del consumo, ciclo de la demanda, ciclo de la oferta y expansión económica, entre otros. Analizar los posibles motivos que pueden originar los movimientos cíclicos y estudiar las diversas teorías explicativas. Y por último, revisar el papel de las políticas estabilizadoras o anticíclicas en su intento de evitar las bruscas fluctuaciones o movimientos de las variables macroeconómicas. Esta es una gráfica que nos muestra las 4 fases del ciclo económico. Tenemos como primera fase auge o prosperidad. Segundo, tenemos la recesión, que es la disminución en la economía. Tercero, crisis o depresión. Y cuarto, recuperación o expansión. Pero antes, vamos a conocer el concepto de los ciclos de la economía. Los ciclos de la economía son una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Pasa por periodos de recesión y periodos de expansión. Los ciclos económicos no tienen una duración determinada. No es muy complicado saber la fase del ciclo económico en que estamos, pero sí es un poco complicado saber cuándo va a terminar una fase y comenzar la siguiente, así como cuánto durará la siguiente fase. Es decir, no sabemos en qué momento puede terminar la fase en la que estamos. Por ejemplo, si nos encontramos en una fase de recesión, sabemos que estamos en la fase de recesión, pero no sabemos en qué momento puede terminar. Entonces, otra pista clara para conocer en qué situación estamos dentro de un ciclo económico es analizar el factor empleo. Dependiendo de la tasa de empleo, la tasa de desempleo de una economía. También podemos decir en qué fase nos encontramos, dependiendo de la tasa de desempleo. Ahora sí, iniciamos con la primera fase, que es auge o prosperidad. El auge es el máximo y mejor punto de la economía. Es el momento en el cual la economía llega a su más alta etapa, utilizando todos los factores de producción. Recordemos los factores de producción: tierra, capital, trabajo, conocimiento, tecnología. El auge utiliza todos estos factores de producción, a su vez provocando una sobreproducción y saturación del mercado, disminuyendo el ritmo económico. Pero es el máximo, es el punto alto de la economía de un país. Luego continuamos con la recesión. Vemos aquí la gráfica, la curva que va descendiendo. ¿Sí? Vemos que la curva va descendiendo y se dice que la estrategia en esta fase es comprar cuando todo el mundo está vendiendo y vender cuando todo el mundo está comprando. Entonces, en esta fase
se produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo. Es decir, es la fase de disminución de la economía. Por ejemplo, en estos momentos Colombia y muchos países, a raíz de la situación que estamos viviendo por el COVID-19, muchos países se encuentran en estos momentos en una fase de recesión. Quiere decir que la economía ha disminuido en las diferentes actividades económicas que se llevan a cabo. La tercera fase es la crisis o depresión. La depresión es el punto más bajo del ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. Durante esta fase los precios bajan o permanecen estables. Tenemos luego de esta fase en que los precios bajan o permanecen estables, vemos que la curva va subiendo en recuperación. Entonces, la fase de recuperación o expansión es la fase ascendente del ciclo. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico y por tanto de superación de la crisis. Es la etapa o la fase en que el país tiene una recuperación, una expansión, una renovación del capital en su economía. Continuamos con las variables determinantes de los ciclos de la economía. Bueno, estas variables determinantes de los ciclos de la economía son básicamente tres. Tenemos el Producto Interno Bruto, que es el PIB, el consumo y la inversión. El PIB, básicamente, si el PIB sube, estaríamos en una situación expansiva y de creación de riqueza. Si el PIB baja, estamos en una situación de recesión, de disminución de la economía y pérdida de riqueza. El PIB es tomado como referencia del momento del ciclo económico. Siempre es el primero que se toma como referencia en el momento del ciclo económico. Tenemos el consumo. El consumo se ve estimulado por un crecimiento del PIB, empujando aún más la fase ascendente y es contraído por la crisis, de manera que la producción en el consumo conduce a la recesión y agrava los efectos del ciclo en la producción. Y tenemos la inversión. La inversión es un componente clave, no en el crecimiento económico a largo plazo, sino en la explicación del ciclo económico. Para comprender este importante fenómeno es fundamental indagar en el comportamiento de la inversión, sus relaciones con el ciclo y las causas que determinan sus fluctuaciones, es decir, sus movimientos. La rentabilidad esperada es el principal determinante de este componente de la inversión. Siempre que se invierte, se espera un beneficio. Pasamos ahora a un ejemplo. Tenemos una proyección que se hizo en el año 2017 por el Grupo Bancolombia y el DANE, llamado Recuperación con Desafíos. A la vista, la desaceleración que ha vivido Colombia se profundizó en la segunda mitad del año anterior, es decir, en el 2016. En el 2016, el crecimiento del PIB fue de 1.8%, que eso es lo que vemos aquí. En el año 2016,
El crecimiento del PIB fue de 1.8%, lo cual obedece a la debilidad del consumo y la inversión privada, así como a un pobre desempeño de la minería, la agricultura, el transporte y los servicios públicos. Del año 2006 al 2007 vemos un crecimiento en la economía colombiana. Vemos un crecimiento de un 4.9 a un 5.7%, debido a la inversión y a la demanda, gracias a la construcción, al comercio, al transporte y a la industria. En el 2017, este crecimiento se debió al incremento en las actividades económicas, como la industria manufacturera. Tenemos en el 2008, se presenta un crecimiento, una recesión en el 2008 de 2.5%. Presentó diferentes variaciones en las actividades económicas como la minería, el sector financiero, transporte, comercio, construcción e industria manufacturera. Luego en el 2009 se presentó una crisis. En el 2009 se presentó una crisis de 0.4%. El bajo nivel de crecimiento fue resultado del impacto de la crisis mundial que se presentó en ese momento y el alto nivel de desempleo, el cual se evidenció en sectores como la industria manufacturera y el comercio. Luego, en el 2010, tenemos un incremento del 4.5%. Entonces vemos que ese fue el crecimiento luego de una crisis en el 2009. Tuvo una recuperación de 4.5% en el 2010. En el 2011 el país tuvo un crecimiento de 5.9%. La economía fue creciendo del 2010 al 2011. Vemos un crecimiento en la economía colombiana. Luego en el 2012 se presentó una recesión de 4.0%. Nuevamente se recupera en el 2013. En el 2013 se recupera con un porcentaje de 4.9%. En el 2014 baja un poco la economía, crecimiento económico, baja un poco con 4.6%. Y en el 2015 tuvo una recesión de 3.1%. Para una crisis que se presenta en el 2016 con 1.8%. Repito, lo cual obedece a la debilidad del consumo y la inversión privada en ese momento. Entonces vemos que Colombia en el año 2016 tuvo una crisis de 1.8%. Luego en el 2017 vemos un incremento, vemos que la economía empieza a recuperarse con un 2.3%. Luego en el 2018 con un incremento de 3.1%.
luego en el 2019 con un 4.0%. Pero recordemos que esta gráfica es una gráfica de proyección que se hizo en el año 2017. Entonces, la proyección que se hizo en el año 2017 para el 2018 fue de un 3.1%. En el 2019 de un 4.0%. Pero recordemos que en el 2019 el PIB aumentó en un 3.3%. Entonces vemos que esa proyección estuvo cerca de lo que obtuvo el PIB en el año 2019. Y las proyecciones para este año están entre el 3.6%, pues dependiendo de la situación en la que nos encontramos, entonces no sabemos al final del año cómo va a quedar pues el crecimiento de la economía, cómo va a quedar nuestra economía. Y para el 2021 se proyecta un crecimiento de un 3.7%. Entonces, sus proyecciones indican que la recuperación prevista a partir del 2017 será menos sólida. La economía se beneficiará de un mayor impulso por la ejecución de proyectos de infraestructura. Dicen que en el 2017 se ajustó un pronóstico de crecimiento de 2.6% a 2.3%. La economía seguirá operando en 2017 por debajo de su capacidad productiva. Entonces vemos que esta gráfica nos muestra una proyección hasta el año 2021. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hasta la próxima.